vamos a continuar. Entonces dijimos que haciendo este tipo de mezcla de las variables que están involucradas cuando un fluido está moviéndose alrededor de un cuerpo rígido, pues llegamos a una combinación de estas variables para obtener las fuerzas, ¿no? Entonces dijimos que las fuerzas iban a ser de este tipo. Tenemos la presión dinámica, un área característica del cuerpo rígido y un coeficiente de fuerza, ¿no? Y bueno, entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es pues medir la fuerza que se produce y dividimos entre Q y el área, entonces podríamos conocer el coeficiente. Lo mismo para los momentos, ¿no? Para los momentos simplemente le añadimos al área de referencia una longitud de referencia para que nos dé unidades de momento. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una forma muy sencilla de modelar estas fuerzas y bueno, vamos a ver ahora cómo las vamos a modificar. Entonces, en los vehículos aéreos las fuerzas de sustentación se generan por cuerpos aerodinámicos cuya sección transversal tiene la forma de un perfil aerodinámico, conocidos como alas. Entonces, normalmente lo que tenemos en la mente rápido es un avión comercial. Un avión comercial tiene el ala principal y vemos que en la parte de atrás pues tiene una especie de ala chiquita y un pedazo de ala, así como vertical. Ese es el aeronave que tenemos más en la mente. Pero también las alas pueden estar fijas, como en este caso, o pueden tener movimiento rotatorio respecto al cuerpo del vehículo. En un helicóptero, pues ver si vemos así a primera vista, pues no identificamos que tenga lo que se nos viene a la mente primero como un ala. Al parecer no tiene un ala, pero si verificamos cómo son las palas del rotor, pues vamos a ver que son alas. Entonces, en este caso, el ala está rotando. El ala rota respecto al cuerpo del vehículo. Y bueno, en ambos casos, pues el ala es impulsada por algún medio para moverse hacia una masa de aire. Entonces, la capacidad de un perfil aerodinámico, es decir, vamos a suponer que estas alas tienen una sección transversal con una sección muy particular, ¿no? Si cortáramos un ala, pues veríamos que su sección transversal tiene esta forma. Bueno, hay diferentes formas con esta geometría. Esto es lo que vamos a llamar un perfil aerodinámico. Entonces, el ala puede estar fija cuando no tiene movimiento con respecto al resto del cuerpo, o puede estar rotando como un helicóptero. Pero en ambos casos va a tener esta geometría. Obviamente esta geometría pues depende de la velocidad a la que va a operar el vehículo, entonces puede tener diferentes, algunas formas parecidas, pero no exactamente esta. Entonces, la capacidad del perfil aerodinámico para generar fuerza de sustentación está fuertemente determinada por las características del flujo. Lo que vamos a agarrar es la densidad y la viscosidad cinemática, la velocidad y el número de rectas, así como de su geometría. Esta geometría pues es importante y, por ejemplo, si ustedes ven un avión de combate van a ver que no tiene esta forma, ¿no? El avión de combate prácticamente se ve como si fuera una placa, ¿no? El ala de un avión de combate tiene esta forma, ¿no? Quizás eso se debe a la diferencia en la velocidad a la que opera. Algo importante pues es la densidad, ¿no? La densidad y bueno, en aviones comerciales sí vemos un problema importante con la densidad. Por ejemplo, en Toluca, ¿no? El aeropuerto de Toluca está muy alto, está muy alto, entonces la densidad del aire es muy pequeña. Entonces cuando los aviones van a despegar, pues el piloto tiene que hacer ahí unas cuentitas dependiendo de la temperatura, y conoce la densidad y con eso sabe a qué velocidad
hay dos velocidades importantes cuando va a despegar el avión. Frente tenemos la pista. Hay una velocidad por aquí en donde el piloto todavía puede frenar, con lo que quede la pista, el piloto puede frenar el avión. Entonces aquí todavía puede abortar el despegue porque tiene espacio para frenarse. Y hay otra por aquí que es la velocidad de rotación. Es cuando el avión ya no hay espacio por acá. Entonces, si no puedes frenar, sabes que te va a salir de la pista. Entonces, aquí ya tienes que rotar para que el avión se vaya, ¿no? Entonces, dependiendo de la densidad, estas distancias son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, la pista ya no se puede modificar. Entonces, lo que tienes que modificar pues es el peso de despegue. Entonces sales con menos peso para poder operar en esa pista. Entonces, la densidad pues sí juega un papel importante, ¿no? Aquí, bueno, a esta altura de la Ciudad de México también ya es difícil lidiar con esto de la densidad, ¿no? Entonces tenemos la densidad, la velocidad, y bueno, vean que ya en una operación práctica pues entran otras cosas, ¿no? La longitud de la pista. Si la pista no es lo suficientemente larga, pues no vas a alcanzar esas velocidades. Bueno, para alcanzar esas velocidades necesitas una cierta longitud de la pista, ¿no? Y si hay menos densidad, vas a requerir más espacio en la pista, y entonces ya lo único que vas a tener que hacer es castigar el peso de despegue, ¿no? Y al castigar el peso de despegue, pues castigas la carga de par, ¿no? Que es lo importante ya en una operación. Pues por eso el aeropuerto de Toluca pues ha tenido muchos problemas para consolidarse, ¿no? Primero empezaron allá Volaris y todas estas líneas de bajo costo, pero no les estaba siendo rentable, entonces pues, se vinieron para acá, ¿no? Para el aeropuerto. Ahí de una forma medio extraña, pero se vinieron para acá. O sea, las de Toluca tienen que volar con menos de su capacidad total de pasajeros. Sí, porque no pueden sacar tanto peso. Okay. Por la densidad del aire es más chiquita. Fíjate dónde está la densidad. En la fuerza que voy a generar es esta. Aquí está la densidad. Todo esto de acá puede ser de la geometría del avión, ¿no? O sea, la geometría que esté bien diseñado el avión, pero este parámetro es del lugar donde voy a operar. Entonces, si es menos denso, voy a generar menos fuerza, ¿no? Está directa la Sí. y entonces, pues no voy a poder sacar. ¿Y hay una razón por qué es más denso el aire? Por la altura. Entre más va subiendo, se va haciendo menos denso. Acuérdate que en el espacio pues, no hay nada. Aquí con toda la contaminación es más densa. No, la contaminación no. Ah, ¿no? No mete tanto. Ah. Pero sí es menos denso que el nivel del mar, ¿no? No sé si juegan fútbol, ¿no? Cuando vas a jugar al nivel del mar, te sientes más veloz, ¿no? Por eso se amontonaron ahí en el aeropuerto de la ciudad. Sí, por eso se amontonaron aquí. Pero originalmente ellos empezaron operando en Toluca. Se vinieron para acá y bueno, ya. Pero aquí lo ven, ¿no? O sea, si yo quiero generar fuerza, esto sí tiene mucho que ver con el diseño del avión, con la geometría del avión. Pero esto pues tiene que ver con la densidad del aire. Puedes decir, aumento la velocidad. Sí, aumento la velocidad, pero entonces requiero más pista, ¿no? ¿Y ahí cuál es el peso? Aquí esta es la fuerza que voy a generar. Porque ahorita vamos a ver cómo se descomponen estas fuerzas. Esta fuerza, vamos a suponer que es la fuerza que le va a levantar el avión. ¿Es el avión? Porque esta fuerza es esta. Sí. Esta fuerza es la que va a tener que levantar el peso del avión. Esta fuerza pues depende de... Bueno,
Esto depende del diseño del avión. Esto es la velocidad que le puede imprimir. Esta es la densidad del lugar donde esté. Solo tiene que vencer al peso, ¿no? Solo tiene que vencer el peso. Y en el peso pues, va la carga de paga, ¿no? Los pasajeros y todo lo que deja dinero en una línea aérea, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas características de estos perfiles. Esta es tenemos un perfil simétrico de esta forma y un perfil no simétrico que tiene por aquí una línea que se llama línea de combadura y lo que especifica es la distancia en cada coordenada a la línea de combadura, ¿no? O sea, aquí le puedes hacer, lo puedes hacer más curvo, ¿no? Entonces vamos a utilizar algunos de estos parámetros para definir las fuerzas. Tenemos la cuerda del perfil, pues sería esta distancia. Tenemos aquí un borde, este es el borde de ataque y el ángulo del borde de salida, este es el borde de salida. Y tenemos la relación de espesor T sobre C y la ubicación del espesor máximo. Entonces el perfil aerodinámico se construye sobre la línea de combadura y vamos dibujando líneas perpendiculares y sabemos la distancia. Entonces un problema en la aerodinámica, por ejemplo, es pues, diseñar la mejor geometría de este perfil para que dadas estas condiciones pues genere la mayor fuerza de, aquí lo que nos interesa es que genere una fuerza hacia arriba, la mayor fuerza de sustentación. Entonces ahí jugamos con la geometría para tratar de obtener la mejor fuerza, bueno, el máximo de la fuerza. Pero eso, aunque lo lográramos, no podemos quitarnos de la influencia de la densidad, ¿no? La densidad siempre va a estar ahí. Bueno, dijimos que también iba a depender de la dirección del flujo respecto al objeto, ¿no? Aquí tenemos ya un perfil aerodinámico que está variando por un fluido que llega a una cierta velocidad y a un ángulo, vamos a llamar ángulo de ataque alfa. Bueno, este ángulo está medido con respecto a la línea central del perfil y entonces va a producir una fuerza aerodinámica aquí, ¿sí? Una fuerza aerodinámica aplicada en un punto llamado el centro de presión. Esto es lo que va a pasar. Yo tengo mi perfil aerodinámico, tengo una línea de referencias cero, y entonces va a llegar aquí un fluido con una cierta velocidad a una cierta dirección y eso va a generar una fuerza aerodinámica aplicada en el centro de presión, ¿no? El centro de presión va a estar en alguno de esos lugares, en alguna posición en esta línea. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? En realidad vamos a tener los efectos en cada sección del perfil, integramos y ya tenemos la fuerza resultante. Bueno, también se produce un esfuerzo cortante en cada elemento de superficie que al multiplicarse por el área e integrarse produce una fuerza resultante tangencial a la superficie del perfil. O sea, aquí en realidad vamos a tener una fuerza que va a estar en alguna dirección por acá. La que nos interesa es la que va hacia arriba, porque es la que nos va a poder permitir levantar el avión, pero aquí también hay efectos de fricción. También aparece una fuerza en dirección contraria a esta velocidad, que es como una resistencia al avance. No podemos generar levantamiento sin pagarlo con resistencia, ¿no? Le estamos metiendo fuerza para que esto se mueva, entonces pues, tenemos que pagar esa generación de levantamiento. Entonces, dependiendo del tipo de ala, la fuerza aerodinámica se descompone en dos elementos. Una ala fija es la componente paralela a la velocidad del flujo. O sea, tenemos una componente paralela a esta velocidad, que vamos a llamar resistencia al avance. Y una componente perpendicular a la velocidad del flujo, una que va a ser perpendicular a este vector, y la vamos a llamar el levantamiento, la fuerza de levantamiento. Entonces aquí
Por ejemplo, aquí prácticamente el avión va, vamos a llamar que está aquí en esta referencia cero, ¿no? Aquí vendría el flujo, entonces esta fuerza sería nuestra fuerza de levantamiento. Y también tendríamos por aquí una de resistencia al avance. Eso es en una ala fija. Vamos a descomponer el levantamiento y resistencia al avance. En una ala rotatoria vamos a tener una componente paralela al eje de rotación, que vamos a llamar tracción o empuje, y una componente paralela al plano de rotación, que sería como también una resistencia al avance. Entonces voy a tener, como dijo aquí, una ala rotatoria. Bueno, voy a tener ¿Un ala rotatoria es cuando el ala fija empieza a rotar o es otra ala? El ala rotatoria es un ala que rota respecto al fuselaje del vehículo, como en un helicóptero. Estas alas no tienen movimiento respecto al fuselaje, ¿no? Es un avión normal. Entonces, vamos a poner que este sería el ala en un sistema rotatorio. Esto estaría rotando así. Entonces tendríamos aquí esto que sería el empuje. Y luego en este plano, en el plano donde está rotando, tendríamos una fuerza también de resistencia al avance. De hecho, esta fuerza como resistencia al avance es la que permite en los cuatrorotores girar alrededor de su propio eje. Esa fuerza que nos va a permitir girar sobre su propio eje. Bueno, aquí hay algunos detalles en los que no nos vamos a meter nosotros, que es, bueno, el centro de presión cambia considerablemente con el ángulo de ataque, y entonces la ubicación de la fuerza pues se está moviendo. Ese efecto no lo vamos a considerar. Vamos a asumir que todo está aplicado en el centro aerodinámico, o sea, ya nos olvidamos de que hay un centro de presión, simplemente nos tomamos el centro aerodinámico, que es donde vamos a considerar que están aplicadas todas las fuerzas aerodinámicas. Entonces, el centro aerodinámico se define como el punto donde el momento aerodinámico es invariante con respecto a. Y entonces tendríamos esto. Vale, vamos a suponer que este es un ala voladora. Entonces tendríamos el peso del ala va a estar por aquí, en el centro de gravedad, y las fuerzas van a estar en el centro aerodinámico. Entonces, bueno, aquí tendríamos las fuerzas aerodinámicas nos van a producir un momento, ¿no?, alrededor de este centro de gravedad. Tenemos este pequeño bracito de palanca. Tenemos una fuerza y un momento, ¿no? Una vez que este objeto está dentro del fluido, vamos a tener una fuerza aerodinámica y un momento aerodinámico que vamos a considerar que están aplicados en el centro aerodinámico. Y bueno, este es diferente del centro de gravedad, ¿no? Tenemos este pequeñito brazo de palanca. En algunas ocasiones lo que vamos a hacer es asumir que estos dos están en el mismo lugar y vamos a simplificar muchas cosas. Bueno, aquí viene lo importante. ¿Cómo podemos modificar la fuerza que estamos generando? Bueno, si vamos a la ecuación principal, que teníamos fuerza igual a 2 sobre 2, 6 cuadrado del coeficiente, pues vemos que un parámetro que podemos variar muy fácilmente es la velocidad, ¿no? Si yo aumento la velocidad, pues puedo multiplicar la magnitud de la fuerza, ¿no? Dada una densidad, dado un coeficiente, yo tengo este parámetro, ¿no? Este parámetro puede ayudarme a multiplicar la fuerza. Otro parámetro que me puede ayudar a multiplicar la fuerza es la geometría. Vean, si yo a este perfil le añado aquí una letita que se puede mover hacia arriba o hacia abajo, voy a poder modificar las fuerzas que genera. Esto es como cuando vamos en un auto, ¿no? Y sacamos la mano y la llevamos así, no siente tanta fuerza, y si la hacemos así, ya nos jala más fuerte, ¿no? Entonces, con esto, lo que estoy haciendo es, vean, como darle más combadura a este perfil, ¿no?
estoy haciendo así como más en esta forma. Eso se va a reflejar en aquí, como se ve en esta gráfica, ¿no? Sería el ángulo de ataque es el ángulo en el cual llega el fluido, y aquí voy a graficar la fuerza que se está produciendo, esta fuerza de aquí, dependiendo de la posición de esta aletita, ¿no? Vean, si la aleta la pongo hacia arriba, voy a disminuir la fuerza. Si la pongo hacia abajo, voy a aumentar la fuerza hasta un cierto ángulo. Vean, obviamente si el flujo llega por aquí, pues ya no voy a producir una fuerza de levantamiento como la que yo quiero, ¿no? O si el flujo llega de este lado, pues tampoco. Entonces, en alguna región de aquí, es la región donde voy a estar operando, y es donde voy a poder modificar la fuerza cambiando la geometría, ¿no? Con este cambio de geometría puedo modificar la cantidad de fuerza que genero. Ahora, ese cambio de geometría pues va a entrar por aquí, ¿no? Aquí sería por la geometría, y es simplemente por velocidad. Con estas dos formas yo puedo controlar las fuerzas que estoy generando, simplemente aumentando la velocidad o cambiando la geometría del objeto. Nuevamente como lo que se hace pues, es cambiarle aquí, ¿no? Otra, me faltó el área, ¿no? Aquí sería por geometría también. Y vean, también puedo aumentar, si mantengo constante este valor y este valor, también puedo aumentar la fuerza aumentando el área, ¿no? Este también es un parámetro que puedo utilizar. Y si ustedes observan una aeronave comercial, cuando va a aterrizar, saca aquí hace unas extensiones de este borde de ataque, y también acá hace unas extensiones. Eso lo que hace es aumentar el área también. Entonces ahí aumenta la fuerza con el área y con la geometría. Cambia estos dos parámetros. Porque cuando voy a aterrizar, pues voy a tener que disminuir la velocidad. Si voy a disminuir la velocidad, tengo que ver de alguna forma cómo voy a aumentar la fuerza, pues es aumentando el área y la geometría. Entonces, ya cuando va a aterrizar el avión, ustedes pueden ver que extiende aquí unas secciones y también acá adelante. Entonces, eso hace que el área del ala aumente y también le da esta combadura, mueve la parte de atrás, se mueve hacia abajo para aumentar la combadura. Entonces ya la aeronave puede volar a menor velocidad. Es como puedo controlar estas fuerzas, ¿no? Entonces, tenemos tres formas principales para modificar la fuerza de sustentación: la velocidad del fluido, el ángulo de ataque. Aquí también, bueno, en un ala comercial no se ve tanto, donde se ve es en un motor de hélice. En un motor de hélice, más o menos, tendríamos algo así, ¿no? Esta sería la hélice. Entonces, por aquí va a estar el flujo. Entonces, lo que podemos hacer aquí tiene un mecanismo para cambiar la orientación de la hélice con respecto al flujo. Y entonces cambiamos, vamos a ver que el flujo viene aquí, y entonces cambiamos ahora la orientación de este respecto al flujo. Movemos todo este elemento así, con respecto al flujo que viene acá. Y de esa forma podemos aumentar o disminuir la fuerza. Entonces, normalmente estas hélices van girando a unas revoluciones. El gobernador mantiene las revoluciones constantes y el piloto le puede modificar la fuerza variando esto, ¿no? Variando la orientación de la hélice respecto a la dirección del flujo. Puedes aumentar o disminuir la fuerza.
Entonces tenemos estas tres formas, ¿no? Y la geometría del perfil ya vimos cómo hacerle, ¿no? La geometría con respecto a ya sea aumentar el área o hacerle más curvadura para que genere más fuerza, ¿no? Entonces bajo estas suposiciones vamos a generar los modelos dinámicos de algunos prototipos que utilizamos, ¿no? El cuatrirotor, un helicóptero y un avión convencional. Vamos a las suposiciones básicas. Son los únicos elementos móviles del vehículo, son los elementos de la planta de propulsión, hélices o rotores, y las fuerzas y momentos externos tienen la estructura siguiente, la que habíamos dicho, ¿no? Fuerzas aerodinámicas, de tracción, de gravedad, también para los momentos aerodinámicos, de tracción y de gravedad. Entonces vamos a ver este vehículo que se hizo muy famoso en los últimos años, ¿no? Bueno, pues es un cuatrirotor, tiene estructura mecánica en forma de cruz, con un rotor. El rotor es el ensamble motor-hélice, ¿no? Vamos a llamar rotor al ensamble motor-hélice, ¿no? Dos rotores giran en sentido horario, en este caso el R1 y el R3, es el 1 y el R3. Y dos giran en sentido antihorario. Ahí que vamos a ver para qué necesitamos que dos vayan en un sentido y dos vayan en otro sentido, ¿no? Vamos a suponer que el centro de masa del vehículo coincide con el centro geométrico. Todo está concentrado ahí en ese punto. Entonces vamos a considerar nuestro sistema de ejes inercial hasta acá y vamos a pegarle un sistema de ejes cuerpo. Como pueden ver, el sistema de ejes cuerpo, pues lo estoy orientando aquí con los brazos, pero no es obligatorio, ¿no? Yo podría cambiar la orientación. Por ejemplo, el XB podría venir por aquí, en medio de estos dos, ¿no? El X acá, el Y aquí y Z para acá, ¿no? Ahora, ¿cómo pongo el XB en este vehículo? Si lo vemos, pues tiene, o sea, si lo veo de este lado, de este lado y de este lado, voy a ver lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si le montamos una cámara, probablemente la cámara podría estar aquí. Entonces podría ser nuestro frente, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas. Vean, tenemos el peso, pues no hay problema, ¿no? Es 0,0 mg. Ahora, las fuerzas de propulsión. Bueno, pues cada rotor va a generar una fuerza hacia arriba en la dirección del ZB, pero negativa, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí las fuerzas de propulsión en ejes cuerpo van a ser menos T1, menos T2, menos T3, menos T4. El negativo va porque estamos considerando el Z hacia abajo, ¿no? Como positivo. Y luego tendríamos también las fuerzas aerodinámicas, que sería la presión dinámica, alguna superficie característica y el coeficiente de X, de Y y de Z. Ahora los momentos. Vean, ¿cómo generamos un momento alrededor del eje X? Este es el eje X. Pues un momento alrededor del eje X positivo lo vamos a generar. ¿Cuál será el momento alrededor del eje X? Vamos a suponer que la distancia de Z al eje de rotación de R1 lo vamos a llamar una L. Entonces LT1 generaría un momento positivo con respecto a aquí. Luego LT3 generaría un momento negativo con respecto al eje X. Entonces por eso tenemos aquí L por T1 menos T3. Entonces, por ejemplo, si quiero girar alrededor de X, pues aumento T1 y disminuyo T3 en dirección positiva. Si lo quiero hacer en la dirección negativa, pues aumento T3 y disminuyo T1. Lo mismo para Y. Sería para Y, bueno, vamos a ver para Y. Ahora Y está en este sentido. Entonces un momento positivo lo generaría L por T4 y un momento negativo sería L por T2. Por eso tenemos aquí LT4 menos T2. Ahora, ¿qué pasa con la dirección de Z? En la dirección de Z les había dicho que cuando está rotando, está mal dibujado, ¿no? Pero este es el eje de rotación, este es la hélice. Vamos a suponer que la hélice está rotando en este sentido.
se va a generar una fuerza en sentido contrario de reacción. Si toda esta fuerza a lo largo de la hélice la sumamos, va a estar aplicada en algún lugar por aquí y va a tener un brazo de palanca, y en realidad esa fuerza de tracción nos va a generar un momento contrarrotativo. Si la hélice está girando en un sentido, nos va a generar un momento en el sentido contrario, un momento contrarrotativo. Entonces, por eso necesitamos que todos vayan en un sentido y los vayan en otro sentido, ¿no? Para que podamos generar un momento alrededor del eje Z. También pudiéramos tener momentos aerodinámicos. Tendríamos la presión dinámica, una superficie característica y una longitud característica y los correspondientes coeficientes. Aquí dijimos L es la distancia entre el eje de rotación del rotor y el centro de gravedad. TI es el empuje del rotor I. QI es el momento de reacción o contrarrotativo del rotor I. SF y SS son superficies de la proyección frontal y superior del cuatirrotor. Y bueno, esto sería la estructura básica de las fuerzas que están aplicando: de gravedad, de propulsión, aerodinámicas, de propulsión y aerodinámica. Bueno, en las aplicaciones que hacemos, normalmente consideramos que las fuerzas aerodinámicas son pequeñas, o casi no se considera. Estas de aquí casi no se consideran, de la que así algunas veces sí se meten en el juego. Bueno, aquí podríamos decir, bueno, pues ya no hay nada de aerodinámica, ¿no? Ya nos olvidamos de la parte aerodinámica. Pero no debemos olvidar que estas fuerzas, pues en realidad tienen un origen aerodinámico, ¿no? Estas fuerzas, las T's y las Q's y los momentos Q, vienen de una ala rotativa, ¿no? Hay una ala que está rotando. Pues vamos a ver qué forma tienen esas fuerzas. Vean, el rotor es un actor aerodinámico de ala rotativa. La fuerza que produce para una suerte de rotación, conocida como tracción o empuje, sería esta. La fuerza que produce una ala rotativa es T igual a ρ, N por D al cuadrado por el coeficiente de tracción. Vamos a ver que tiene la forma que dijimos, ¿no? Esta es la densidad. Aquí tenemos la velocidad. N es el número de revoluciones por segundo a las que gira el ala. Y T es el diámetro del ala. Entonces esto es una velocidad al cuadrado, ¿no? Este es el diámetro al cuadrado, pues es una área de referencia. Entonces nuestro empuje tiene la forma de una fuerza aerodinámica, ¿no? Rho, V cuadrada, área de referencia y el coeficiente. Y lo mismo para el momento, ¿no? El momento únicamente le metemos una longitud de referencia. Entonces tendríamos densidad, velocidad al cuadrado, área al cuadrado, longitud de referencia y el coeficiente. Entonces vean, ¿cómo podríamos controlar este vehículo? Bueno, la densidad ya dijimos que depende de donde estemos operando, ¿no? Si estamos aquí o estamos en el nivel del mar, pues eso ya la ρ está dada. El diámetro de la hélice, pues la hélice normalmente no cambiamos de hélice, ¿no? La hélice ya tiene un diámetro definido. Entonces, donde vamos a estar controlando es el número de revoluciones. En este caso, controlamos la fuerza un poco indirectamente, modificando la velocidad. Entonces, en un cuatrirotor, lo que se controla es la velocidad de rotación de cada uno de las hélices. ¿Alguna de ustedes ha tenido experiencia con algún vehículo de estos? ¿Es de ese así específico? ¿Perdón? Ajá. No, bueno, algún comercial o... ¿Con cuál? Mavic Air 2. Con el Mavic. ¿Lo vuelas tú? Sí. Sí, igual, no sé cuál era la verdad, pero sí, bueno. ¿De hobby o de...? No, sí, tenemos una en mi casa también. Bueno, entonces... Yo, por ejemplo, compré uno y no sabía cómo ponerle unos plásticos para evitar que las hélices chocaran. Creo que es como un elemento de seguridad.
por si chocas con una pared que no le dé. Ajá. Entonces desarmé una hélice, después me di cuenta que no era necesario hacer eso y se la volví a poner. No sé si, y eso es nuevo, no sé si por eso, ahora cada vez que lo vuelo está rotando sobre su eje y entonces pues yo tengo que estar rotando y controlando ese giro que tiene. O sea, no sé si se deba a que lo posicioné las aspas medio milímetro arriba de donde estaban o medio milímetro abajo, o si de por sí ya tenía ese error de fábrica. O sea, no sé qué tan grave fue eso que hice con un aspa para que ahora cada vez que lo vuelo esté rotando sobre su eje Z. La dirección de los palos era al revés. Podría ser, bueno, podría ser que que esté la pala al revés. Entonces, Pero pues no se puede porque el tornillo, sí, normalmente no se puede, ¿no? el tornillo tiene una dirección. Porque, bueno, si la hubieras puesto al revés, pues aquí ya tendrías 3 positivas, ¿no? Ya no la puedes contrarrestar. Pero también tiene un sistema de control tu vehículo, ¿no? ¿Qué sé qué marca es? No, no tiene, el control lo tiene el que tiene el control. No, pero sí tiene un sistema de control. Porque fíjate, ¿Tiene que no? ¿sí? Si no, tú con el control tendrías que controlar T1, T2, T3, T4. Ah. Como 5 joysticks, ¿no? ¿Perdón? Necesitarías como 5 joysticks, ¿no? No, los mismos 4. Pero, si no tuviera control, tú tendrías que controlar T1, T2, T3 y T4 al mismo tiempo. Eso no se puede hacer. Pues vamos a ver que lo que se hace es meter un sistema de control para que lo que tú controles sea ya sea los ángulos o las velocidades. Por ejemplo, los Mavic son bien fáciles de volar, ¿no? Sí. Se levanta y casi se queda ahí. Esos traen cámara, ¿no? Traen una cámara abajo. La cámara de abajo reconstruye la velocidad. Pues tiene retroalimentación de velocidad y por eso aunque tú le avientes, pues, sabes, como que es fácil de controlar, ¿no? Estás controlando como un sistema. Se mueve muy suave. Ajá, controlas como un sistema de primer orden, algo así. Igual, ¿no? Es lo que estás enseñando con el joystick. La otra es controlarlo a nivel de ángulos. Ahí harás que girar en una dirección, pero ahí estarás controlando un sistema de segundo orden. Ya sería un poquito más complicado. Pero sí, necesitas un sistema de control para poder volar este vehículo. Entonces, bueno, ¿qué tiene cada sistema de control? Pues ahí ya está un poquito complicado a ver, pero más o menos podemos saber la estructura de lo que tienen dentro. Aquí en un tiempo estuvo muy de moda controlar con la velocidad. Entonces, vamos a ver qué tenemos como control. Tenemos T1, T2, T3 y T4. No, pero voy a ponerlo de otra forma. Voy a ponerlo. Aquí. Tengo 4 entradas de control. Sería la fuerza total y los momentos alrededor de cada uno de los ejes. Entonces yo tendría, voy a ponerlo así, tendría TT, voy a poner aquí un momento en X, un momento en Y y un momento en Z. Esto es igual a T1, T2, T3 y T4. Ahora voy a hacer el siguiente cambio. Aquí tenemos que
T es igual a rho ND cuadrada D cuadrada CT. Luego tenemos que Q es igual a rho ND cuadrada D cuadrada de CQ. Vean aquí, el empuje total pues sería la suma de todo, ¿no? 1, 1, 1, 1. El momento en X, vimos que era entre T1 y T3, ¿no? Sería L 0 menos L 0, y luego el momento en Y dijimos que era entre T4 y T2, 0 L 0 L. Ahora aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos traer esto en términos de la T? ¿No serían los unos menos uno? Bueno, es que es el total, ¿no? Se le podemos poner aquí menos 1. Menos 1. Ahora vamos a ver aquí qué tendríamos, ¿no? Lo quiero poner en términos de T. Aquí tenemos Q1, Q2 menos Q3 y Q4, ¿no? Entonces, listo poner al T en términos de la Q. O Q en términos de T, ¿no? Entonces, vean cómo lo hacemos aquí. Fijan este valor de aquí. Otra vez lo fijan. Sí, de aquí yo podría decir. Despejar Sí. ese valor, ¿no? Para que sea T sobre CT. Ajá, sería rho. De cuadrada sería. No, pero CT. No, T entre CT, ¿no? Y sería una relación de las S. Entre CT. Y lo voy a poner aquí, ¿no? Y tendríamos Q igual a T entre CT, CQ, y me falta una D, ¿no? Y la D. Y aquí tendríamos que Q es igual a D, CQ en CT por T. Entonces aquí tendríamos D, CQ en CT, menos D, CQ en CT, D, CQ en CT, menos D, CQ en CT. Entonces, como pueden ver, pues necesitamos esta D, la conocemos porque es el diámetro de la hélice, pero necesitamos este valor. CT en CQ. CQ en CT, perdón. Obviamente aquí pues tenemos estas T's, pues son lo que tenemos aquí, ¿no? Rho de cuadrada CT, N de cuadrada ND al cuadrado, ¿no? Variando la velocidad podemos variar la fuerza y podemos variar todo. Pero esto depende de CQ en CT. ¿Cómo obtenemos CQ en CT? Bueno, un experimento que hacemos es, voy a construir como un péndulo. Y aquí voy a montar el rotor. Se puede hacer con uno doble, ¿no? También. ¿Pero qué? O sea, con un objetivo tener centro para los dos rotores. Sí, sí se puede con doble, pero fíjate, lo que queremos hacer aquí es lo siguiente. Voy a hacer un banco de pruebas. Puedo medir este ángulo. Entonces, bueno, ¿cómo opera este motor? Este motor tiene un sistemita que se llama se conecta al motor, y este sistemita
y una entrada de PWM. Entonces yo ingreso un valor de PWM y voy a hacer rotar a este a una cierta velocidad. Algo así. Entonces, aquí, bueno, aquí ya lo podríamos conectar con un radio de RC. Entonces, yo cambio el PWM y con eso cambio la velocidad de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí le podríamos poner un peso de un lastre, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo mando este valor. Se llama aquí PWM0. Va a llegar a un N0. Entonces, vamos a suponer que se queda en un ángulo en equilibrio, ¿no? Y este sería un péndulo, entonces su modelo era, ¿cómo dijimos? Era Claro, es igual a MG de seno de teta ajá. menos de teta punto. A ver, déjame ponerlo completo, ¿no? Era ml cuadrado, teta 2 puntos, más mgl seno de teta, igual a tau. En este caso el tau sería esta fuerza por ese brazo de palanca, ¿no? L. Sería L. Entonces esto vamos a suponer que llega a un punto de equilibrio. Tendríamos que este no está, entonces quedaría mgl seno de teta barra sería igual a L por T barra, ¿no? Entonces yo puedo, si puedo medir teta barra, puedo medir el empuje, ¿no? Que sería igual a esta L, es la misma, ¿verdad? Entonces sería mg seno de teta, ¿no? mg seno de teta barra. Pues con eso tengo el teta barra. Lo que yo quiero es el CT, ¿no? Y entonces ya aquí podría obtener el CT. El CT correspondiente a su teta barra sería igual a T barra entre rho n al cuadrado, bueno, el n0, ¿no? Sería n0 t cuadrada d cuadrada. Y entonces podría obtener una gráfica. Aquí puedo hacer cosas, la puedo obtener con el n0, tendría el n0 y puedo graficar con respecto al empuje que estoy generando. Entonces puede generar algo así, ¿no? Hasta un cierto valor, si voy aumentando esto, más o menos voy aumentando, no tan linealmente, tal vez como cuadrática, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo identificar el CT, ¿no? Pero lo que me puede interesar más es pues directamente, ¿no? Desde el PWM hasta el T. Por ejemplo, en un problema de control, lo que yo voy a obtener es estos valores. O sea, mi controlador va a decir, para que el tron se vaya de un lado a otro, pues T tiene que valer tanto, MX tiene que valer tanto, MY tiene que valer tanto y MZ tiene que valer tanto. Con esta relación, yo obtengo cuánto debe valer T1, T2, T3, T4. Y luego tengo una relación entre esa fuerza y el PWM. Entonces ya puedo controlar el drone, ¿no? Ahora, ¿qué me falta? Me falta el CQ, ¿no? Para el CQ lo que podemos hacer es
montar ahora la hélice en este plano, de tal forma que veríamos algo así, veríamos el rotor, y aquí veríamos la hélice. Ahora cuando rote, esto se va a mover para acá, y ahora este sería el ángulo. Y con eso puedo, aquí la hélice rotaría en esta dirección, ¿no? Aquí estamos rotando alrededor de este eje. Y con esto puedo caracterizar cuánto vale ese Q. Entonces ya tendría este valor. Ahora, hay otra cosa. Vean. Aquí yo dije, bueno, pues voy a poner los ejes sobre estas direcciones, ¿no? ¿Qué pasa si hago lo siguiente? Vamos a suponer que yo pongo ahora los ejes, voy a ponerlo aquí, ¿no? Pongo el X aquí. Entonces el Y vendría para acá. El Z queda igual. Ahora el ángulo entre esta línea, este eje y el brazo, vamos a suponer que es de pi sobre 4, ¿no? De 45 grados. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? ¿Qué tendríamos aquí? Habría que hacer la predicción de las longitudes y de los diámetros, ¿no? Ajá, ¿qué quedaría? Ya dijimos que de aquí a acá, pues la distancia es L, ¿no? La primera no cambia, ¿no? No, La primera, pues todas pasan por acá. ¿Cómo generamos un momento alrededor del nuevo X? tiene que ser una fuerza por una distancia perpendicular y tendría que ser con la componente en seno. ¿Y cuánto vale? L seno de pi cuartos. A ver, aquí este es T1, T2, T3, T4. A ver, dígame, si quieren lo ponemos primero acá más sencillo. Por ejemplo, el momento de MX, ¿qué sería MX igual? la distancia perpendicular se forma un triángulo rectángulo Ajá. y tendría que ser con el L seno de pi cuartos. L seno de pi cuartos, ¿por quién? Por la T1. L seno de pi cuartos, T1, luego No sé, ya para acá. Sería menos L seno de pi cuartos de T2. ok. Y T3 y T4 serían de la misma magnitud que T1 y T2, ¿no? Entonces aquí sería podríamos poner así, ¿no? ¿Y dijiste que T1 y T4? T1 y T3 no serían iguales. T1 y T3. A ver, O sea, T1 y T3 serían con signo positivo, ¿no? T1 y T3. Claro, sería L seno de pi cuartos de T1 menos T3 más L seno de pi cuartos de T2 menos T4. ¿Están de acuerdo? Ahora este es el eje, entonces los que producen momento positivo son T2 y T3. ¿De acuerdo? Lo voy a dibujar acá, ¿no? Como si lo viéramos de arriba. Tendríamos algo así. No, digamos. Lo voy a poner aquí, aquí. Lo voy a poner así, ¿no? Voy a
Ah, entonces ahí me equivoqué en el símbolo. Ahorita lo checamos, ¿no? Vamos a ver. Voy a suponer que este es el XB y este es el YB. Entonces el primer rotor, el T2, está aquí. Acá está el T3. Aquí está el T1. Aquí está el T4. Ya dijimos que esta distancia es L, este ángulo es pi sobre 4. Lo mismo acá, pi sobre 4, la misma distancia. Entonces, alrededor del eje X, T2 y T3 producen un momento positivo, ¿no? Entonces, aquí Nada más se me cambiaron los signos de T1 y T3. sería T3 menos T1. Sería este seno. ¿Cómo sabe que produce un momento positivo T2 y T3? O la reglita de la mano derecha. Ajá. Ese es X. Entonces, esta es la dirección de giro positiva alrededor de X. Entonces, recuerda que todos estos momentos, estos empujes van hacia arriba, ¿no? Ah, ok. O sea, no pueden ir hacia abajo, sí, todos van hacia arriba siempre. Sí, ya. Entonces, T2 y T3 generan un momento positivo, T4 y T1 momento negativo. El brazo de palanca es este pedal, este de aquí, ¿no? En este caso el seno y el coseno es el mismo, ¿no? El seno de pi sobre 4 es igual al coseno de pi sobre 4, ¿no? Aquí sería L seno de pi sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí sería menos L seno sobre 4, L seno de pi sobre 4, este es L seno de pi sobre 4, menos L seno. Y luego en Y, pues dejamos el seno, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría? T1 y T2 serían los positivos, los que generan momentos positivos, y T3 y T4 generarían los momentos negativos. Lo podríamos poner T1 menos T4 y T2 menos T3, ¿no? Aquí nos quedaría L seno de pi sobre 4 menos L seno de pi sobre 4, L seno de pi sobre 4 y menos L seno de pi sobre 4. ¿Y acá? No, nos quedaba igual. Se queda igual, ¿no? Porque el Z no se movió. El Z no tiene ningún problema, pues aquí nos quedaría, efectivamente, que era D, ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un hexarrotor, no? Que tendríamos que hacer el análisis, ¿no? Para ver, bueno, un análisis geométrico para ver cómo quedan las ecuaciones, ¿no? Creo que lo más sencillo sería siempre tomar la posición con respecto a uno de los brazos. Bueno, nuestros ejes empalmados con los brazos. Normalmente es ahí, bueno, no tengo evidencia de que realmente sea así. Si te fijas aquí, los momentos solamente es entre 2.
como lo hicimos ahí, al generar momentos participan los cuatro rotores, ¿no? Alrededor de X participan los cuatro, alrededor de Y participan los cuatro, ¿no? Se supone que se funcionaría un poquito mejor, pero no hay una forma de cuantificarlo, no sé. Obviamente las dos matrices tienen que ser invertibles, ¿no? Esta matriz, si ustedes le sacan la diferencia, es invertible esta matriz sin problema. La otra también. Entonces ahí no sé cómo podríamos comparar cuál es mejor, ¿no? O pues tiene que ya tendrá que ver dependiendo con la arquitectura de los, porque digo, bueno, usted dijo los que, por ejemplo el Mavic pues tiene camarita y la camarita la usan como su forma de posicionamiento. Entonces supongo que ahí el Mavic, uno de sus ejes coordenados ha de ser el de la cámara, ¿no? Ajá, sí, ahí es evidente que uno es el de la cámara. Podría ser el X, ¿no? O sea, la cámara estaría aquí. Ya se volvería el análisis. Sí. Ese volvería como el frente del vehículo. Pero respecto a cuál funcionaría mejor, pues ya tendríamos que hacer la otra era así, ¿no? Uno y aquí tenemos creo que cero, y aquí lo mismo, ¿no?